Acompañan hoy el doctor Germán Casas, quien es psiquiatra infantil y de adolescencia, es profesor asociado de la Facultad de Medicina del Instituto de Salud Pública de la Universidad de los Andes, presidente de Médicos Sin Fronteras Latinoamérica y consultor y referente de programas de salud mental. También está con nosotros el doctor Juan Carlos Molano, quien es médico psiquiatra con 21 años de experiencia, jefe del Departamento de Salud Mental de la Fundación Santa Fe de Bogotá, coordinador de posgrado de psiquiatría Uniandes, áreas de interés de psiquiatría de enlaces, oncología, psicogeriatría, trasplantes y educación médica. Le cedo el espacio, doctor. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, queremos agradecer esta amable invitación que ha tenido el Foro de la OES. Nos encontramos representando a nuestro Departamento de Salud Mental en un tema relevante que tiene que ver con el impacto de la salud mental en la pandemia, que es un tema que creo que es muy importante para las instituciones de salud y también para aquellas personas que han sido testigos de las múltiples manifestaciones desde tipo psicológico y psiquiátrico que ha tenido el personal asistencial. El título de mi conferencia lo cambié, se llama Cuidando al personal de la salud hoy y siempre, y a medida que vaya avanzando ustedes van a entender el por qué es el enfoque de este título. Quiero empezar mi presentación invitándolos a recordar, si pueden hacerlo, en qué se encontraban ustedes cuando tuvieron conocimiento del primer caso de coronavirus en nuestro país. Muchos de ustedes recordarán que el primer caso llegó proveniente de Milán, de Italia, en una paciente femenina, y ese día en particular yo me encontraba haciendo consulta con una paciente mía que llevamos largo tiempo y alcanzamos a compartir una serie de impresiones, pero nunca dimensionamos lo que sería el escenario de la pandemia en términos de la duración y el impacto y repercusiones que tendría sobre nuestra realidad. Días después de hablar con esta paciente, la Organización Mundial de la Salud declaró la infección por COVID como una pandemia. Y entre nuestros colegas, muchos controvertíamos, éramos muy escépticos, nos preocupaban las repercusiones emocionales, económicas, y es decir, todo lo que podría implicar un tema de salud pública. Y a las 2 semanas, cuando llegó el primer caso a la Fundación, el departamento fue llamado de urgencias durante un fin de semana al ver las diferentes reacciones emocionales de nuestro personal asistencial. Dentro de ellas, pues las enfermeras, las auxiliares, obviamente, existían temores de incertidumbre, miedo, temor al contagio, transmitir la enfermedad, temor a morir, muchísima incertidumbre. En ese momento, imaginar un mundo como este, en confinamiento y aislados unos de otros, parecía como una impresión surrealista. Sin embargo, ustedes serán testigos de que el tiempo y la memoria han alterado la percepción de lo que ha sucedido. Algunos sentimos que esto es más del tiempo que llevamos, pero 1 año y 8 meses después estamos en este evento, producto de la resiliencia, de la adaptación y el triunfo de la ciencia sobre muchos aspectos que vamos a tocar de manera muy general, pues por lo corto que es el tiempo. Vamos a hablar un poquito del problema, y quienes son especialistas en la categoría y naturaleza de los desastres han dividido los desastres como causas de causa natural y las que son ocasionadas por factores humanos. Lo complejo es que si ustedes ven estos tipos de desastres, Colombia parece un lugar de experiencia de desastres. Tenemos
por ejemplo, desastres intencionales, como ha sido nuestra violencia de 50 años. Tenemos desastres naturales con larga experiencia. Con Germán hemos tenido que acudir, por ejemplo, a experiencias como las de Armenia, los incendios, las inundaciones, todo tipo de tragedias, pero por esencia, una pandemia es un desastre natural, pero tiene la particularidad que se ve modificado por la forma de pensar y por el comportamiento humano. Es decir, ninguna otra circunstancia a los otros desastres que estamos hablando tiene tanto impacto, porque realmente si no actuamos colectivamente, pues vamos a ver las dificultades que estamos teniendo a nivel político y cultural, como ocurre en Estados Unidos y también en nuestro país, con la polarización. Los movimientos vacuna, antivacuna, son un buen ejemplo de esta situación. Obviamente, quienes son conocedores del tema de desastres esperan una serie de respuestas psicológicas y comportamentales que pueden ser muy amplias en toda la población, y el personal asistencial no es ajeno a lo que vivimos. Entonces, inicialmente vamos a tener unas reacciones de estrés agudo que se manifiestan a manera de cambios del sueño, del apetito. Pueden presentarse una serie de síntomas somáticos o lo que nosotros decimos equivalentes de ansiedad y depresión, como migraña, cefalea, alteraciones del aparato gastrointestinal, y conductas muy importantes como la irritabilidad, el aislamiento, la evitación y una percepción de vulnerabilidad, inseguridad. Y aquí es muy importante también, y es que buscamos responsables y culpables frente al desastre. Y aquí surgen todas las teorías que pueden ustedes haber escuchado de la conspiración con respecto a la pandemia. Vamos a tener también una serie de trastornos psiquiátricos descritos tanto en la población general como en los médicos. Me voy a referir a una publicación reciente de la Universidad del CES en Medellín, donde en 700 médicos se pudo corroborar tasas de ansiedad de un 33%, de depresión en un 23% y trastornos del sueño en un 18%. Yo siento que este estudio fue muy comparativo a lo que se hizo en Wuhan, donde el 75% del personal asistencial que atendía a pacientes con COVID presentó algún tipo de síntoma psicológico o psiquiátrico. Tenemos gran preocupación porque vimos en esta situación de salud pública algunos diagnósticos que son más prominentes. Por ejemplo, quienes ya tenían trastorno obsesivo compulsivo, ustedes imaginarán lo que es hoy en día la sensación de sentirse contagiado, con la posibilidad de contagiar, etcétera. Tenemos problemas muy serios en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia y por supuesto también por el sedentarismo, el sobrepeso, el estrés postraumático, y una de las condiciones más lamentables en las 127.000 víctimas colombianas que hemos tenido, que ha sido en muchos casos duelos muy complejos de procesar y que son una fuente importante de consulta en nuestra actividad profesional. Y un tema de salud pública que es también muy frecuente dentro del personal asistencial y también en la población general, y es la forma como se asume este desafío, y es el abuso de sustancias. Existen estudios muy importantes en poblaciones de médicos, sobre todo referidas en Estados Unidos, donde el consumo de alcohol ocupa el 50%, pero también el consumo de opioides y estimulantes con el propósito de tener y poder trabajar largas horas de trabajo, pues hace que haya consumo de estas sustancias.
Pero la pandemia también puso en riesgo nuestra vida familiar y nuestra vida personal. El trabajo se llevó a casa, las oficinas son también en casa, a manera particular, y creo que Germán también compartirá, se hicieron evidentes problemas de pareja y conflictos importantes, y esto ha dado una gran cantidad también de separaciones que pues tienen un impacto obviamente colectivo, y creo que es importante mencionar. El alcohol como precipitador de la violencia intrafamiliar es otro factor supremamente importante que también hemos visto. Pero el mensaje central es la capacidad que hemos tenido de ser resilientes. Me refiero a que un volumen importante de personas que incluso de la pandemia empezaron a presentar problemas, afortunadamente evolucionaron y presentaron conductas emocionales o comportamentales de manera transitoria, y la gran mayoría pues pudieron afrontar como debe ser este momento de pandemia. Dentro de las fases de los desastres, esta imagen ilustra muy bien lo que nos ha sucedido durante este año y 8 meses. Ustedes ven en la línea vertical cómo las subidas y bajadas emocionales tienen que ver con una etapa, por ejemplo, en el predesastre, que eran las noticias que teníamos de China, de Italia y de España, que veíamos la situación como una amenaza. Una vez, como les comenté, el impacto emocional que tiene en nuestro personal asistencial cuando empiezan a experimentar la sensación de vulnerabilidad. La sociedad, el gobierno, todas las entidades se mueven en algo que denominamos una etapa heroica, donde hay cohesión, todos vamos a salir adelante. Recuerden ustedes los aplausos que se le hacían mundialmente al personal asistencial, pero al mismo tiempo fuimos víctimas de rechazo y crítica porque éramos portadores supuestamente del virus y de la posibilidad de contagiar a las personas. Bajada la luna de miel, viene la desilusión, y es la que empezamos a darnos cuenta como población de cómo los recursos económicos son limitados, los accesos de salud son complicados. Ustedes ven que hay una serie de disparadores o precipitantes. Creo que el estallido social es un buen ejemplo de lo que ocurrió y el malestar que generó también una polarización política. Y yo diría que estamos entre una fase de desilusión y de reconstrucción. Y esto como producto de que hoy tengamos 7 vacunas, un posible tratamiento profiláctico que fue aprobado hasta hace una semana a nivel mundial. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que todos hemos pasado de alguna manera por esta fase. Ahora, muy bien. Hay quienes dicen que el escenario de la pandemia es como la tormenta perfecta, y las reacciones de miedo e incertidumbre nos llevan a reaccionar de una manera muy particular. La incertidumbre es un elemento esencial, pero que uno puede manejarlo en 2 vías. Una que lo lleva a bloquear o a tener parálisis y no saber qué hacer, pero la otra es la de innovar, crear y buscar soluciones cuando trabajamos en equipo. Tenemos también el hecho de que era un evento inédito en la historia reciente para nosotros. Teníamos referencia de la gripe española y el MERS y el SARS, pero nunca un desastre de esta magnitud. Ustedes recordarán todas las dificultades que pasamos por la detección, todas las pruebas, la PCR, el antígeno. A veces no entendíamos ni cómo era la secuencia en que se debían pedir. Y obviamente las manifestaciones clínicas no eran siempre las mismas, y existían personas asintomáticas que transmitían el virus. Y esto pues obviamente sigue generando una sensación de vulnerabilidad. El distanciamiento social, 2 grupos etarios bien importantes: los adultos mayores, que se sintieron en su momento discriminados, y obviamente los niños y los adolescentes, que trastornaron profundamente la manera de interactuar y de poder desarrollarse socialmente.
todas las opciones terapéuticas que tuvimos. Pasamos por tratamientos biológicos, incluso por remedios de carácter folclórico, cuando nos decían que la colchicina, que la ivermectina, y que muchas veces causó la muerte de varias personas, pero siempre tratando de buscar una solución que a veces no es la más óptima. Y acá también es muy importante buscar el chivo expiatorio, y con eso me refiero a las teorías de conspiración. Son los chinos, los inmigrantes venezolanos transmitiendo o propagando el virus, siempre buscando a quién culpar por una situación de salud pública mundial. Y obviamente las condiciones de tipo social, la escasez, la pobreza. Vimos en nuestros hospitales también una gran cantidad de síntomas médicos no explicados clínicamente y acudían mucho a nuestros servicios de urgencias. Entonces, cuando la mente no tiene cómo expresarse, lo hace a través del cuerpo, y muchos de estos pacientes llegaban en condiciones no muy claras. Esta gráfica es de un neumólogo de Colorado, el doctor Víctor Senk, que nos invita a pensar la carga que ha producido el COVID sobre el sistema de salud. Ustedes pueden darse cuenta, la primera ola de impacto tiene que ver con toda la comorbilidad y mortalidad que vivimos en las unidades de cuidado intensivo. Esta misma tiene una cola, que es que los pacientes que lograron salir adelante pues quedaron en unas condiciones que hoy en día siguen siendo en estudio. Recuerden que no solamente el coronavirus afecta a la parte pulmonar, sino hoy estamos viendo casos de compromiso cognitivo, delirium y demencia que no veíamos antes de la enfermedad, y todo esto por el proceso inflamatorio. La segunda ola, muy evidente también, los pacientes que se quedaron sin tratamiento porque todo el sistema de salud se volcó para el tratamiento del coronavirus. El tercer impacto, los pacientes con condiciones crónicas como la diabetes mellitus, la falla cardíaca, la falla respiratoria, en que obviamente hoy, después de que ha pasado el tercer pico, pues están en unas condiciones físicas que en muchos casos pues ya no son posibles de tratar y ya entran en algo como un manejo casi que paliativo. Y para nosotros, la cuarta ola, muy importante, tiene que ver con las enfermedades de salud mental. El trauma psicológico producido en el personal asistencial con la gran cantidad de personas que fallecieron y que dejaron huella e impresión en cada uno de ellos. Una circunstancia que nos preocupa muchísimo es el estrés postraumático, pero también, obviamente, el burnout o agotamiento profesional que hemos visto muy de manera importante después de este tercer pico. Curiosamente, en nuestro país no ocurrió lo mismo que en Europa. No sé, Germán ahorita nos comentará, pero en este tercer pico, después de que termina, empezamos a ver una gran cantidad de complejidad de temas de salud mental que antes no vimos en los picos anteriores. Bueno, y pues obviamente todo lo que implica con los problemas económicos que no han sido ajenos al personal asistencial. Aspecto muy importante y muy preocupante. Ya veníamos con unas tasas de suicidio que venían aumentando en el último estudio de salud mental, y ahora con la pandemia, pues la conducta suicida entre médicos pues es lamentable. Ustedes recuerdan un caso muy prominente el año pasado de una intensivista y directora del departamento de emergencias de un hospital de Nueva York que pues no tenía ninguna condición psiquiátrica previa, y la familia dice que la única explicación que encuentra es el exceso de trabajo y la gran cantidad de gente que esta mujer tuvo que ver morir, y durante un periodo de vacaciones pues realiza una conducta suicida. Entonces esto nos llevó también a pensar qué podíamos hacer para tratar de prevenir estas condiciones.
Esta información que ustedes ven acá, que habla sobre la gran tensión o estrés que estamos sometidos los médicos y el personal asistencial, me refiero a enfermeras y terapistas y todo el personal. Ustedes se dan cuenta que acá el Instituto Nacional para el Manejo del Cuidado de la Salud, en una encuesta en médicos, esto es publicado en marzo del 2022, el 69% hablaban de que tenían una depresión en términos coloquiales, lo que uno decimos estar bajo de ánimo o triste, que no cumple los criterios de un trastorno depresivo mayor. Pero el 20% sí presentaban una depresión clínica importante que necesitaba manejo y tratamiento. El 11% reportaron otro tipo de condiciones mentales y en la parte de abajo lo más importante es que los médicos, los odontólogos y las enfermeras tenemos hasta el doble y el triple riesgo de desarrollar conductas suicidas. Fíjense que el 13% reporta tener ideas de suicidio, un 1% han realizado intentos de suicidio, afortunadamente el 81% no, y el 5% prefiere no contestar. Y acá hay muchas circunstancias. Una de ellas es que el ego o el narcisismo de los médicos hace que no busquemos ayuda a tiempo. El tipo de consultas que se hace de una manera muy impersonal en los corredores, pero también la vulnerabilidad, mostrarse vulnerable y también el estigma que tienen todavía las condiciones de salud mental en nuestros hospitales hace que de todas maneras estas personas no consulten. Germán dio una conferencia que a mí me pareció muy buena que decía algo así como buen médico y mal paciente, y creo que eso resume un poco la actitud que tenemos el personal asistencial frente a las necesidades individuales. Siempre recordar que en la conducta suicida el 80% está relacionado con una condición psiquiátrica que no ha sido tratada. Y también podemos hablar de suicidios crónicos, como es el consumo de sustancias psicoactivas, que es un tema que también tenemos que empezar a manejar. Bueno, hasta acá, digamos, una visión general de lo que ha sido la pandemia, y lo que quiero comentarles es qué hicimos en la Fundación Santa Fe de Bogotá para tratar de afrontar estos temas de salud mental. Lo primero es que el hospital está muy alineado con el tema de Plaintree y con el comité de humanización en el cual pertenecemos varias disciplinas, desde bioética, desde la parte administrativa, pediatras, médicos, todo el tiempo con el propósito que pensábamos en mejorar la atención de los pacientes, las familias, pero nos quedaba un tema por resolver y era el bienestar del personal asistencial. Casi en todas las instituciones el bienestar está planteado por un grupo de personas, si es bienestar médico, si son las enfermeras, pero no una posición institucional. En estas reuniones nosotros habíamos planteado incluso que el personal asistencial tenía condiciones muy complicadas emocionalmente, como por ejemplo cuando perdían un hijo o fallecía un familiar, e intentamos implementar algo que se llama el Código Lavanda, que me voy a referir muy brevemente para darle paso a la conferencia de Germán. Pero lo que quiero decir es que surgió este programa que se llama Me Cuido para Cuidar, con varias premisas. Primero, fue una alianza muy importante porque es la primera vez que yo vi al personal administrativo en alianza con el personal asistencial. Aquí se involucraron desde la Dirección General hasta el área de comunicaciones, el Departamento de Salud Mental, Salud Ocupacional. El área de comunicaciones fue muy importante y partimos de la premisa de que todas las personas que estábamos en un hospital y en esta condición de pandemia éramos vulnerables. También concluíamos o teníamos la premisa de que la gran mayoría de personas iban a poder afrontar estas situaciones emocionales, pero también que era importante ofrecer un servicio, un apoyo, una orientación.
de manera confidencial y voluntaria. Y esto es algo muy complicado en los hospitales y es algo que quiero transmitir y a veces se constituye en una barrera para realmente buscar ayuda. Nos movían estas maneras de pensar mejor. Cuando uno piensa mejor es creativo, es resiliente, se adapta, se trabaja en equipo, se valida las necesidades de los demás, sentir mejor, es decir, todos estamos expuestos, pero ¿cómo podemos regular mejor las emociones y ser y hacer mejor las cosas? ¿Cómo en medio de estas circunstancias no perder el propósito de nuestra actividad profesional? Y entonces, ya para culminar, quiero decirles cómo hemos avanzado en este proceso. Arrancamos en el mes de marzo con un programa en 4 fases, una fase de educación, planeación. Hicimos muchísimos webinars explicando la importancia del tema de salud mental en el hospital. El recurso humano necesita ser escuchado, necesita ser protegido y necesita ser entrenado. Casi todas las instituciones se volcaron mucho a cómo se protegía desde el punto de vista biológico, pero no se hacía mucho desde el punto de vista de la salud mental. Entonces, este es un mensaje importante que quiero transmitir. A partir, como les dije, el programa tiene 4 fases, esa era la primera. La segunda era la intervención en momentos agudos, como los picos de la pandemia. Logramos desarrollar webinars, empezamos a hacer una teleconsejería virtual porque no queríamos interferir con el campo de trabajo que tenían, por ejemplo, nuestros intensivistas, y posteriormente nos empezamos a dar cuenta que era importante hacer reuniones grupales. Y uno se podía dar cuenta de la diferencia de cómo lo afrontaban diferentes servicios. Por ejemplo, al comienzo nos llamaban mucho las terapistas respiratorias, nos llamaban mucho también las enfermeras, pero encontrábamos en el personal médico como un rechazo a poder hacer eso. Posterior a eso de las intervenciones grupales salieron temas muy relevantes, y es que desafortunadamente en el ejercicio profesional asistencial todavía existen muchas jerarquías y se manejan códigos ocultos entre residentes, entre internos, muchas veces descalificando en vez de mirar como que la única forma de salir es en equipo y de manera colectiva. Quiero coger acá las frases de Albert Camus, que en pandemia siempre surge lo bueno y lo malo de la gente y a veces tenemos conductas que moralmente pues no aportan absolutamente nada. Después de eso, en el segundo semestre, nos dedicamos a hablar con las personas para generar más conciencia y en este caso eran los jefes de los departamentos, de las secciones, y ahí también nos dábamos cuenta que habían barreras y estigmas y prejuicios de tipo social. Aquí hubo un punto muy importante también y es que empezaron a fallecer muchos pacientes y tuvimos que generar medios de comunicación, orientar a nuestros psicólogos, generar material para poder dar la información a los familiares de los pacientes que estaban en la unidad de cuidado intensivo. Nos preocupaba también algo muy importante, aparte del burnout, que era la injuria moral que podían sentir, por ejemplo, los intensivistas a la hora de tener que tomar decisiones cuando los recursos físicos para atender a un paciente fueran limitados. Debo decir que afortunadamente en nuestra institución se logró hacer un comité y no estuvimos en esa situación, pero en muchas partes del país esto sí sucedió. Bueno, y luego empezamos a hacer una búsqueda activa. Al ver que había estigmas y prejuicios, necesitábamos saber cómo podíamos acceder a tratar de atender a las personas. No me voy a detener acá al margen del tiempo, solamente quiero destacar cómo este programa ha ido creciendo. Ustedes se dan cuenta de las fases más importantes. Aquí en el tema de la prevención del suicidio, que fue durante el mes de septiembre, tuvimos 2 semanas de actividades donde fuimos a casi todos los servicios del hospital, hablamos incluso con personas de servicios generales, el personal administrativo,
para sensibilizar e informar de lo que les comenté del grado, riesgo y importancia de consultar a tiempo. Entonces, los 4 pilares de nuestro programa que creo que pueden servirle a alguna de las instituciones que están hoy acá en este evento es cómo el poder de la comunicación genera confianza, fortalecimiento de la cultura de cuidado dentro de una institución. Mientras que no hay una comunicación efectiva, no demos a conocer todo lo que está sucediendo, la gente se va a sentir muy vulnerable. Esta parte de comunicación hizo que nuestra institución tenga un webinar que inicialmente se hacía todos los días durante los picos de la pandemia, hoy en día es semanal, pero el estar actualizados y todos alineados en lo que estamos haciendo ha favorecido mucho el trabajo, nos ha dado coherencia y nos ha dado propósito. El segundo componente es la promoción y prevención con actividades de autocuidado, que no me voy a detener con la filosofía que les comenté. La fase de intervención que tenemos es individual, grupal, de códigos lavanda. En un comienzo nuestro servicio era de orientación, pero en algún momento en que no había disponibilidad de especialistas porque todo estaba ocupado para atenderlo de la pandemia, hicimos una consulta de psicología y de consulta externa de psiquiatría con toda la confidencialidad. A eso me refiero que las historias clínicas fueron bloqueadas para que el personal del hospital no tuviera acceso a esa información. Y por último, esto nos ha dado la oportunidad también de hacer investigación y de generar también conocimiento, porque creo que esto es algo de lo que todavía no hemos salido por completo, pero puede llegar a repetirse. Esto es el código lavanda, análogo al código azul cuando alguien tiene un paro cardiorrespiratorio. Lo que buscamos activamente fue en unos espacios de equipos multidisciplinarios donde incluso participaban directivas, jefes de departamento, director médico. Al finalizar el turno, habían espacios para que la persona pudieran sentirse reconfortados, sentirse apoyados. Lavanda es una planta que transmite serenidad y por eso asumimos ese término. Y también acoger. La gratitud y la solidaridad es un elemento importante y que permite espacios de comunicación sincera. Como les digo, esto fue lo que hicimos en la fase de prevención de la conducta de suicidio. Y aquí es muy importante este video que quiero que vean. Todos tenemos momentos en los que nos podemos sentir agobiados. En ocasiones, el trabajo se puede sentir desgastante e incluso poco retribuido. Me siento cansado. Me he cuestionado si debo continuar o no haciendo esto. No es fácil estar lejos de la familia. Estoy cansado y frustrado de estudiar y sentir que todavía me falta mucho más por aprender o que no es suficiente lo que hago. Muchas veces vivimos situaciones personales que tratamos de dejar de lado para poder trabajar, pero no siempre es fácil lograrlo. Todos tenemos momentos en los que nos podemos sentir agobiados. Si alguien se empieza a sentir muy bajo de ánimo, durmiendo poco o por el contrario, durmiendo mucho. Si deja de hacer cosas que antes disfrutaba. Actuando errático, llegando tarde, cometiendo errores o estando irritable con los otros. Puede que nos sintamos agotados, sin esperanza, deprimidos. Todos tenemos momentos en los que nos podemos sentir agobiados. Puede que sea difícil pedir ayuda. Las personas que estamos en el área de la salud tenemos más riesgo de desarrollar depresión y cometer suicidio que otras profesiones. Aunque trabajamos en el área de la salud, nos cuesta trabajo identificar depresión y otras afecciones mentales en nosotros, nuestros pacientes y las personas que nos rodean. Con frecuencia observamos nuestros colegas como competencia en vez de como un apoyo. Cuando alguien comete suicidio nos preguntamos, ¿qué pasó? No lo vi venir. ¿Será que pude haber hecho algo diferente? ¿Será que pude haber dicho algo? Ojalá lo hubiera hecho. El suicidio puede prevenirse. Si alguien se siente bajo de ánimo o diferente, no asumas que es pasajero. Di algo, pregúntale cómo está y si tú puedes hacer algo para ayudarlo. La mejor forma para prevenir el suicidio es mostrarle que te importa y buscarle la ayuda que necesita. No tengas miedo de preguntar.
¿Te estás sintiendo tan mal que has considerado quitarte la vida? Todos queremos sentirnos cuidados y protegidos por alguien. No tengas miedo en preguntar. Y si alguien responde que sí, evita minimizar el problema haciendo comentarios como no puede ser, todo tiene solución, eso no va a resolver nada. Lo que uno sí debe decir es, lamento que te estés sintiendo así, vamos a buscar cómo ayudarte. Buscar ayuda es una opción, tú puedes ser el que ayude. Recuerda que existe el programa Me Cuido para Cuidar e indica a quien lo necesite que puede buscar ayuda. Si consideras que el riesgo es inminente, acompaña a la persona a urgencias y no la dejes sola. Tú puedes ser parte de la ayuda. Siempre que veamos a alguien actuando diferente, preguntemos. Una pregunta puede salvar una vida. Es importante que cuide de usted y a quien tiene a su lado. Recuerde, no hay salud sin salud mental. Todos tenemos momentos en los que nos podemos sentir agobiados. Y no estás solo. Si en algún momento sientes que este cansancio no te permite funcionar, te sientes muy bajo de ánimo, sientes que no hay salida, podemos ayudar. La Fundación siempre está a tu lado. Bueno, pues este video es un orgullo porque escuchar a ortopedistas, cirujanos, ustedes no vieron a ningún psiquiatra, tan solo tuvimos a 2 residentes de psiquiatría, pero nuestra institución se precia de que es una de las pocas en que ha puesto la salud mental y la salud pública en un primer campo. Para finalizar, quiero mostrarles las intervenciones que hemos hecho desde el año 2020. Resumimos 303 intervenciones individuales, aumentamos a 59 intervenciones grupales, donde quiero aclarar que van de 10 a 12 personas para que ustedes conozcan el impacto que tiene, y en el código La Banda en cada turno asisten aproximadamente 25 a 50 personas. Y un último mensaje, pues el de nuestro director general, que es generar creatividad, prosperar, incluso en momentos tan difíciles como los que hemos vivido en este año y 8 meses. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Molano. Pues yo tengo el honor de ser el presidente de Médicos Sin Fronteras, además de trabajar también en la universidad y en la Fundación Santa Fe. ¿Qué hace Médicos Sin Fronteras y qué hizo durante la pandemia? Pues Médicos Sin Fronteras es una organización que lleva 50 años, de hecho este año cumplimos 50 años. Somos 67.000 personas en 77 países del mundo, incluido Colombia, donde trabajamos prestando ayuda médica humanitaria en desastres naturales, en guerras, en conflictos, en epidemias, en violencia, en migración, en exclusión y también en salud mental. La historia de mi trabajo en Médicos Sin Fronteras no empieza como psiquiatra, yo empecé como voluntario médico general cuando estaba haciendo psiquiatría infantil en Francia y luego me vinculé a Médicos Sin Fronteras. Esta organización no paró en la pandemia. Y no paró en la pandemia porque en el año 2020 logramos tener casi 10 millones de consultas médicas, 112.000 consultas de COVID, 306.000 niños nacieron durante la pandemia en las manos de un Médicos Sin Fronteras, casi 1 millón de hospitalizaciones, de las cuales 15.000 fueron de pacientes COVID, 8.000 tratamientos de cólera, 117.000 cirugías, más de 1 millón de actos de vacunación, 2.600.000 de tratamientos para malaria, 29.000 personas fueron atendidas víctimas de violencia sexual en todo el mundo por Médicos Sin Fronteras, casi 400.000 kits de protección para el COVID, 63.000 niños se salvaron de morir de hambre gracias a Médicos Sin Fronteras en el mundo, 13.000 personas recibieron tratamiento para tuberculosis multiresistente, 1 millón de consultas de emergencia,
63.000 personas recibieron tratamiento para HIV de segunda línea, 6.000 personas en el mundo fueron atendidas para tratamiento de hepatitis C, 350.000 consultas de salud mental y 13.800 personas con tratamiento combinado para HIV resistente. ¿En dónde? Principalmente en África, en el Medio Oriente, en el Asia y el sudeste asiático y el Pacífico, en las Américas, en Europa y en otras partes del mundo. Sin embargo, un mes después de declarar la pandemia, cuando había sitios en donde los únicos que podían llegar eran Médicos Sin Fronteras, nuestro hospital materno-infantil en Afganistán fue impactado con una bomba que mató 93 personas entre pacientes, médicos y enfermeras. En el mismo país donde hacía 5 años habíamos sido víctimas de un bombardeo en el hospital de Kunduz, en donde murieron 43 Médicos Sin Fronteras, en un error humano del ejército americano en alianza con el ejército saudí. No paramos, pero para una organización como Médicos Sin Fronteras la pandemia tal vez ha sido la circunstancia más compleja y paralizante de nuestras actividades. Digo paralizante en cuanto a las actividades clásicas. No pudimos seguir desplazando equipos porque no había aviones, no podemos seguir desplazando estructuras sanitarias porque no había cómo entrar a ciertos países, pero seguimos trabajando. ¿Y seguimos trabajando quiénes? Pues los Médicos Sin Fronteras, porque no tenemos fronteras. Es decir, aquí, desde el día cero, cuando estábamos, porque pues yo por supuesto trabajo en la Fundación, creando el programa de Me Cuido para Cuidar, en Nariño, en Buenaventura, en Tumaco, en el Catatumbo, en La Guajira, seguían Médicos Sin Fronteras colombianos trabajando sin cansancio. Y eso fue lo que hicimos. Sin embargo, no es fácil porque ya Juan Carlos había hablado de algunas circunstancias a las que nos vimos enfrentados. El rol del médico cambió con la pandemia y dejó de ser un factor protector, dejó de ser un rol de protección, dejó de tener un rol sanitario y se convirtió en un factor de riesgo. Nuestros médicos, cuando lograban llegar, nos pasó lo mismo que con el ébola. Cuando nuestros médicos llegaban de África de trabajar con ébola, los detenían en los aeropuertos americanos y los ponían en cuarentenas y los lavaban con alcohol y con formol. Ante una enfermedad como el COVID-19, los médicos y el personal médico sufrimos un cambio de rol del cual todavía estamos viviendo las consecuencias. Y ese cambio de rol, en donde había cierta protección en la comunidad por el rol de médico, se convierte en un rol amenazante, en un rol en que lo señalan a los médicos y al personal de salud como culpables de esta situación y además con un riesgo de estigmatización y un riesgo de muerte. Si además de eso miramos que era una enfermedad desconocida, que tenía además unas circunstancias complejas no relacionadas directamente con la enfermedad, sino con las medidas de protección, como el aislamiento, como el confinamiento, en una gran necesidad de comunicación y poca posibilidad de comunicar. Es decir, la paradoja comunicativa de la pandemia generó que una respuesta normal al estrés es tratar de informarse a ver qué pasa. Pero cuando no hay mucho que informar y la información no es fidedigna porque no sabíamos, no teníamos evidencia de lo que estaba pasando, ¿quiénes? Las personas que en la comunidad tienen el rol de saber de salud, no teníamos ni idea. Eso generó una paradoja informativa, es decir, una gran necesidad de información con una gran cantidad de información sin evidencia. La gente necesitaba protegerse y se protege en momentos de estrés con información. Entonces, todo lo que venía era bienvenido. Y los únicos que debíamos decir lo que teníamos que decir no sabíamos nada de esta enfermedad, ni la OMS, ni nosotros, ni nadie. Y eso generó que nos volvimos, además de médicos infecciosos que podíamos transmitir el COVID, como ustedes vieron en los medios de comunicación en Colombia y en otras partes del mundo, gente maltratada, linchada, enfermeros que los sacaban de los ascensores, médicos que no los dejaban entrar a los supermercados, gente que nos gritaba en la calle, que éramos los que estábamos transmitiendo el COVID, que además nos ganábamos 30 millones de pesos con cada muerto. Pero eso sí, a las 8 de la noche sacaban la cacerola para aplaudirnos. Eso no lo habíamos vivido como médicos nunca. Las críticas al sistema médico, el aislamiento, pero seguramente seguíamos siendo héroes. Y eso generó
las falsas informaciones de las cuales hoy en día tenemos consecuencias. Entonces, comenzamos a generar una nueva forma de ver el rol que ejerce el médico en el mundo entero. Esto no era solamente en las organizaciones humanitarias. Y ese rol que comienza a ejercer el médico es un rol que tiene, pues además, una serie de riesgos, porque en estas circunstancias de incertidumbre, de poca información, de falsa información, ¿quiénes eran los que estaban poniendo el pecho todos los días viendo pacientes de COVID y salvando vidas? Los médicos, en Colombia y en todas partes del mundo. Y cuando hablo aquí de médicos, estoy hablando de enfermeras, terapeutas respiratorias, personal administrativo, personal de servicios generales. Todo el sistema de salud estaba siendo víctima de las críticas, de la pérdida de su rol protector, de la pérdida de su identidad en sus comunidades, de las críticas de los medios de comunicación, de la ignorancia, de las falsas noticias y de agresiones físicas, y además del posible colapso financiero del sistema de salud ante una pandemia. En muchas partes del mundo sigue habiendo gente trabajando gratis, incluido en Colombia. Eso generó una confusión entre qué es lo que estoy haciendo bien, debo seguir haciendo lo que estoy haciendo bien o no. Y si a eso le sumamos la mortalidad y la gran morbilidad de los pacientes, lo que terminó pasando con los médicos fue una gran impotencia. Y eso sigue teniendo consecuencias, y no solamente en nuestra organización. El COVID a los Médicos Sin Fronteras nos puso fronteras, pero nuestros colegas en todas partes del mundo siguieron haciendo lo que saben hacer, es decir, atender gente. De 77,000 personas que trabajan con Médicos Sin Fronteras en el mundo entero, la gran mayoría, que son personal local, contratado, personal local, tienen la posibilidad de seguir trabajando de manera voluntaria, de manera, digamos, proactiva o no. Es decir, la organización no obligó a nadie que se fuera a infectar. La organización no le dijo a nadie, usted se tiene que ir a infectar. La organización trató y trata, en la medida de lo posible, de suplir de medidas de protección a cualquier médico sin fronteras en el mundo. Pero no tuvimos renuncias. Nadie se quiso ir para la casa. Los que se fueron gracias a que nuestro programa, parecido a Me Cuido para Cuidar, de hecho, algunas cosas las sacamos de ahí porque Médicos Sin Fronteras tenía un sistema de prevención de burnout en el que había trabajado yo de tiempo atrás, lo sacábamos nosotros. Es decir, estaban en riesgo de estar burnout. La gente que perdió a sus colegas en Afganistán, la gente que perdió a sus pacientes en Afganistán dijo, aquí me quedo trabajando. Y ahí están trabajando todavía hoy en día después de la llegada del talibán. Todo esto para decir ¿qué? Para decir que posiblemente, a pesar de que claramente existe el síndrome de burnout, y a pesar de que claramente existe el agotamiento y el estrés postraumático en el personal médico, y hay que prevenirlo y hay que cuidarlo, en Médicos Sin Fronteras estamos acostumbrados a que el mejor acto terapéutico es servir a otro, a que lo mejor que tiene un médico no son sus manos de cirujano, no son su cabeza para formular, no es la paciencia de tener los médicos, sino lo mejor que tiene un médico es la empatía, porque Médicos Sin Fronteras te permite ayudar a otro ser humano, y esa es tal vez la mejor retribución que puede tener una persona, trabajar humanitariamente sin cobrar un peso, porque esos 10 millones de pacientes admitidos en el 2020, esas 350,000 personas que nacieron en la mitad de una pandemia en las manos de un Médicos Sin Fronteras o de una partera de Médicos Sin Fronteras o de un enfermero o una enfermera, no pagó un peso por eso, no pagó un peso, absolutamente gratuito. Y así la retribución de la cual yo les puedo dar testimonio que tenemos los Médicos Sin Fronteras cuando estamos en el terreno es enorme, vale más que miles de salarios mínimos, vale más que miles de volantes de una medicina prepagada, y da mucha más satisfacción, y eso es un acto terapéutico. Ahora, se murieron, por supuesto, se murió gente
como en todas partes, del personal de salud, de primera línea, de cuidado intensivo, de gente que se infectaba. Comenzamos a ver además una situación terrible que pasó con la pandemia. Y es que si la pandemia es una emergencia médica posiblemente más grande de la historia reciente, la pandemia develó las más grandes disparidades e inequidades en salud en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que terminó haciendo fue visibilizando unas grandes dificultades, las diferencias entre los países ricos y los países pobres, las diferencias entre la gente que tiene acceso a un sistema de salud y la gente que no, las diferencias entre la gente que puede pagar una dosis de vacuna y la gente que no. Voy a pasar rápidamente por esto. Esto es una cosa que hicimos en Médicos Sin Fronteras y en Me Cuido para Cuidar. Algunas cosas las hicimos en conjunto con la Fundación. Pero termino con nuestro mensaje respecto a la liberación de los patentes en pandemia. Antes de que empezara las vacunas, antes de que se lograran sintetizar las vacunas contra el COVID-19, cuando comenzamos a ver la manipulación y el tráfico de material de protección, comenzamos a ver cómo había, y ustedes muchos lo saben mejor que yo, cómo había una monopolización de los cupos de respiradores, de circuitos para respiradores, de N95, y no eran para los sitios donde había más necesidad, eran para los sitios que lo podían pagar. Era increíble ver cómo, cuando comenzó la vacunación en el mundo entero, en ciertos países desarrollados, los adolescentes hacían fiestas COVID con N95 y con equipos de protección, y nuestros médicos en Zimbabue, y nuestros médicos en Tanzania, y nuestros médicos en Haití se estaban infectando porque no tenían materiales de protección. En el Perú murieron 14 médicos que se quedaron en el Amazonas atendiendo gente y no tenían guantes. Los primeros equipos de protección que llegaron al Amazonas los llevó Médicos Sin Fronteras. ¿Y saben de dónde? De Barranquilla, Colombia, porque no teníamos cómo mandar un avión desde Europa o desde Estados Unidos. Pero estábamos luchando con algo muy grande, que era el empoderamiento de una sociedad que se quiere salvar a sí misma solamente protegiendo a los suyos. Y eso pasó en la vacunación. La vacunación y nuestra campaña, que exige que, por favor, se supriman las patentes de las vacunas, es pensando no solamente en los médicos, sobre todo en la población general. Hasta que nosotros no vacunemos y logremos a través de la vacunación la inmunidad de rebaño, el virus va a seguir viviendo, va a seguir mutando y nos va a seguir matando. Por eso estamos en esta campaña tratando, a partir de no solamente Médicos Sin Fronteras, sino otras organizaciones, tratando de que pare la injusticia y el canibalismo inmunológico y que entendamos de una vez por todas que la única posibilidad de vencer este virus es llegando a una inmunización, y esa inmunización no se va a lograr a punta de muertos. Esa inmunización, teniendo 7 vacunas, tiene que llegar a través de una vacunación universal y gratuita de todos los seres humanos. Muchas gracias.